En este video te presentaré las principales variantes de la PCR, haciendo primero hincapié en qué es cada una de estas técnicas, las agruparé por sus aplicaciones. Posteriormente desarrollaré la metodología de una manera clara y espero sencilla. Después del desarrollo de la metodología de PCR, por sus siglas en inglés, cuyo significado es la reacción en cadena de la polimerasa, cuya finalidad u objetivo es la amplificación específica de una secuencia de ADN blanco u objetivo de manera in vitro. Después de esta, se han desarrollado un sinfín de variantes de esta PCR, cuyo objetivo en cada una de ellas es diferente. Algunas requieren mejorar las condiciones de dicha técnica, como podrían ser sensibilidad y especificidad. Otros requerirán detectar múltiples fragmentos de una secuencia para determinar algunas variantes del DNA. Otros requerirán ser aquellas que detectan cierta cantidad, es decir, que detecten carga viral. Otros requerirán, por ejemplo, detectar múltiples fragmentos de un DNA o secuencia blanco a la vez. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer la pregunta realmente es, ¿qué es lo que queremos determinar o hacer o cuál es nuestro objetivo al realizar alguna de estas variantes? Parto de algún material genético en el cual el organismo que yo quiero determinar, ya sea para cualquier fin, tiene DNA o bien su genoma o lo que yo quiero determinar en un caso dado es algún RNA. Si es de DNA, procedo inmediatamente a hacer la reacción de PCR que yo hubiese elegido. Si es el caso que tengo RNA, tendré que tener un paso previo antes de hacer cualquier PCR. Ese paso previo se le conoce como RT-PCR o PCR con transcripción reversa. RT es una abreviatura que significa transcripción reversa. Esta se va a utilizar entonces para amplificar secuencias que son de material genético RNA para así generar un DNA que llamaremos cDNA porque es un DNA complementario. Recordemos entonces el dogma de la biología molecular que nos dice que si partimos de material genético de RNA, si usamos una enzima que es la transcriptasa reversa, es posible generar a partir de este el DNA. Este DNA será complementario a este molde de RNA que utilizaremos. Además, esta técnica también nos es muy útil, pues si tenemos pequeñas cantidades de cualquier RNA, con esta técnica nos ayuda a tener más cantidad del mismo y por lo tanto entre más cantidad de este, pues la técnica será mucho más fiable. Además, se requiere una DNA polimerasa dependiente de RNA. Estas DNA polimerasas utilizan como plantilla o molde una secuencia de RNA y se unen mediante desoxinucleótidos, igual que ocurre con, con la reacción de PCR. Además, puede ser usada para construir bibliotecas de DNA complementario, la cual será también una estructura ya muy estable y dentro de sus aplicaciones se puede utilizar para detectar virus de RNA, como por ejemplo el VIH y la hepatitis C, o bien se puede utilizar para determinar la expresión de un gen. Recordemos que la expresión de un gen, como lo estamos viendo aquí, es a partir de RNAs mensajeros. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántas veces o qué tanto se está expresando ese gen, podemos utilizar esta técnica. Sin embargo, posteriormente, esta se acoplaría, por ejemplo, al PCR cuantitativo u otro tipo de PCR que nos permita determinar esa expresión como tal. Ahora trataremos de explicar la metodología de la RT-PCR de la manera más sencilla posible.
Esta se puede realizar mediante dos formas diferentes, en un solo paso o dos pasos. La que conlleva un solo paso tendrá que tener como componentes el RNA que deseamos amplificar, ya sea RNA total o RNA mensajero, la enzima transcriptasa reversa, otra enzima DNA polimerasa, los buffers y desoxi-NTPs necesarios para llevarse a cabo la reacción. Además, esta tendrá iniciadores específicos en su secuencia al gen o la secuencia blanco que nosotros queramos amplificar. Entonces, en este solo tubo, metiéndose en condiciones ya previamente estandarizadas en un termociclador, donde se llevarán a cabo las reacciones de transcripción reversa y de PCR. Por otra parte, cuando usamos dos pasos para hacer la RT-PCR, primero haremos la retrotranscripción, en donde, al igual que el anterior, necesitaremos un RNA, ya sea total o mensajero, como plantilla o molde, la transcriptasa reversa y además de estos buffer y desoxi-NTPs. A diferencia del anterior, podemos hacer uso no tan solo de primers con secuencias específicas, sino también podríamos emplear, de acuerdo a lo que queramos amplificar, una mezcla de primer oligo-DT, que son una secuencia de 12 a 18 aproximadamente nucleótidos de deoxitimidinas, en las cuales estas muestran cierta especificidad por las colas de poli A de los RNA mensajeros, de tal manera que nos ayudan a sintetizar RNA mensajeros con transcripción reversa. Por otra parte, podremos usar también los random primers o primer al azar. Algunos de ellos también se les llama hexámeros, en los cuales son secuencias inespecíficas también de oligonucleótidos, en las cuales estas secuencias azarosas van a hibridar prácticamente contra cualquier especie de RNA que tengamos en nuestra muestra. No tan solo con los RNA mensajeros, también puede hacer con los ribosomales, con los de transferencia, es decir, en el RNA total. Posteriormente a esto de la retrotranscripción, pues seguirá un segundo paso, que es la reacción en cadena de la polimerasa, en la cual obviamente ya usaríamos la DNA polimerasa, buffer y desoxinucleótidos, como ya previamente se vio, y primer específicos. Recapitulando entonces los procedimientos, podemos ver primero cómo se lleva a cabo la transcripción reversa. En este caso tenemos el ejemplo de un RNA mensajero. Aquí tenemos la colita de poli A, tenemos los iniciadores o primers de oligo-DTs, en las cuales hibridarán a la perfección con esta colita de poli A, y se llevará a cabo, gracias a la transcriptasa reversa, la síntesis de ADN complementario a partir de este RNA mensajero, formándose así un híbrido entre el ARN mensajero que sirvió como molde y el formado ADN complementario. Posteriormente, gracias a la actividad de la RNasa H, ocurre la degradación del molde de RNA y queda solamente la secuencia proveniente del ADN complementario. Este ADN complementario podrá entonces guardarse para generar una DNAteca de ADN complementario, o utilizarse en este caso para continuar con un PCR estándar con iniciadores específicos de la secuencia que deseemos amplificar. Iniciando ahora con algunas de las variantes de PCR, las agrupé de esta manera debido a que todas estas tienen la finalidad de aumentar la especificidad y la sensibilidad de la propia reacción de PCR. Recordemos que esto se debe principalmente a que nuestro DNA contiene aproximadamente 3.2 billones de nucleótidos. Por lo tanto, tiene
secuencias altamente repetitivas. Y esto hace que, por ejemplo, cuando en el banco de genes ponemos una secuencia de iniciadores que corresponden o hibridan con el virus del VIH, vemos que tiene diferentes homologías para las diferentes variantes de este, mostrándose en verde la mejor homología y en azul una homología mucho menor para el mismo virus. De tal manera que, como hemos visto en anteriores pláticas y en esta, la especificidad de los iniciadores es muy importante para la reacción en cadena de PCR. Sin embargo, estos iniciadores también pueden tener algunos otros problemas al momento de realizarse la técnica, como por ejemplo la generación, en este caso, de dímeros de estos primers, de dímeros que se cruzan entre ellos. ¿Cómo es esto? Que un iniciador hibride con el otro, de tal manera que cuando los vemos en un gel de electroforesis se generan bandas. Otro problema de estas alteraciones de inespecificidad se puede dar porque el mismo iniciador puede hibridar consigo mismo, generándose así una serie de artefactos de la PCR que nos puedan dar problemas al momento de visualizarlo o poderlo ver. Así pues, se han desarrollado algunas modificaciones en la técnica de PCR para tratar de disminuir estas uniones inespecíficas y por lo tanto aumentar tanto la especificidad de la reacción como la sensibilidad. Hablaremos entonces ahora de estas tres variantes de la PCR. Vamos a iniciar ahora con aquellas variantes de la reacción en cadena de la polimerasa cuya finalidad es aumentar la sensibilidad y o especificidad de la misma. Iniciamos entonces con la Hot-Star PCR. Esta elimina la generación de dímeros de los iniciadores. Elimina, por lo tanto, estas bandas o productos o artefactos inespecíficos que se generan durante la PCR causado porque estos iniciadores pueden hibridar a bajas temperaturas consigo mismo. Así pues, la Hot-Star PCR la podemos realizar mediante dos modalidades. En la primera modalidad, lo que vamos a hacer es poner todos los reactivos de la PCR, excepto la DNA polimerasa, someterlo a la desnaturalización, es decir, a la separación de la doble hebra a más de 90 grados centígrados y posteriormente utilizar esa DNA polimerasa común para de esta manera evitar que se formen los dímeros, gracias a la especificidad que se proporciona al tener ya la doble hebra separada. Esos iniciadores se podrán pegar de manera específica, evitando la formación, como lo mencioné, de estos dímeros. Otro es usar tag-DNA polimerasas modificadas. Estas contienen algún tipo de inhibidor. Estos inhibidores les evitan actuar, de tal manera que estas enzimas modificadas solo podrán llevar a cabo su función una vez que son liberadas del inhibidor. Para esto requieren tener altas temperaturas para iniciar el proceso de amplificación de la PCR. ¿Cómo sería esto? Bueno, aquí veremos que la enzima se encuentra en estado inactivo a temperaturas bajas. Este inhibidor que se encuentra unido a la tag-DNA polimerasa puede ser ya sea un anticuerpo, una proteína, pequeñas moléculas químicas, aptámero, que son sustancias de secuencias ya sea de DNA o RNA que mantienen en forma inactiva a esta polimerasa. Y solo podrá activarse una vez que se lleve a cabo el ciclo de desnaturalización a más de 90 grados centígrados. De tal manera que se evita de esta manera que haya dímeros o productos inespecíficos de la reacción de PCR, aumentando mucho la especificidad. Ahora continuaremos con otra de las variantes de la PCR, que es la touchdown. En esta vamos a suponer que no conocemos la secuencia exacta que queremos amplificar de ese DNA. Por lo tanto, vamos a emplear iniciadores degenerados. ¿Qué son esos iniciadores degenerados?
Pues bueno, algunas de las bases no serán apareadas con nuestra secuencia blanco al 100%, de tal manera que nuestro iniciador contendrá unas partes que sí hibridan y otras que no. Y su finalidad será el reducir productos no específicos bajando de forma gradual la temperatura de hibridación a lo largo de que se lleve a cabo nuestra reacción de PCR. De tal manera que podemos ver aquí un comparativo de la PCR Touchdown con el producto específico que se desea y la PCR convencional, que aparte del producto que se desea, tenemos bandas inespecíficas. Vamos a ver ahora la metodología. En la metodología vamos a ver la comparativa en lo que es la PCR clásica con la PCR Touchdown. Recordemos, tenemos aquí nuestro DNA. En este lo vamos a someter primero a la desnaturalización, es decir, a la separación de la doble cadena. Posteriormente tendremos una desnaturalización, alineamiento de los iniciadores y posteriormente la extensión de los mismos mediante la DNA polimerasa que pegará cada uno de los nucleótidos de la cadena molde. Y al último tendremos un ciclo final de extensión y almacenaremos este PCR, nuestro termociclador, a 4 grados centígrados. Son mantenidos en esa temperatura por los termocicladores hasta hacer uso de los productos de PCR, ya sea en una electroforesis u otra reacción que deseemos. Recordemos que la temperatura de alineamiento de los iniciadores es dada por la temperatura melting. Esta temperatura melting es porque conocemos el contenido exacto de guaninas y citosinas que tendrán nuestros iniciadores y sobre los cuales iniciará la TAC de DNA polimerasa para hacer la extensión. Sin embargo, también recordemos que para el PCR Touchdown no reconocemos o no tenemos nuestro iniciador la secuencia exacta de nuestro interés, por lo cual emplearemos entonces una estrategia para eliminar esos dímeros. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, al igual que en el PCR anterior, tenemos una temperatura de desnaturalización similar en la cual se separa la doble cadena, pero aquí esta touchdown se va a dar en dos ciclos o vamos a contener dos series de ciclos diferentes. En la primera serie de ciclos tenemos la desnaturalización normal que se hace y un alineamiento con altas temperaturas, dependiendo obviamente del porcentaje de guaninas y citosinas en los iniciadores, poniendo el porcentaje más alto. Así pues, usando esa temperatura alta de alineamiento, evitaremos hibridaciones inespecíficas y por lo tanto, también a su vez, evitaremos la formación de dímeros de estos iniciadores o cebadores. E iremos gradualmente disminuyendo esta temperatura de hibridación hasta llegar a la temperatura óptima, de tal manera que en los segundos serie de ciclos que se llevan a cabo, otra vez una desnaturalización, una temperatura de alineamiento, algunos grados menos que la primera, lograremos con esta, el objetivo de esta no es evitar la formación de dímeros, sino obtener grandes cantidades de ADN. Así pues, esta técnica de touchdown PCR será útil realizarla cuando tengamos iniciadores o también llamados primers o cebadores que no hibriden al 100%, es decir, degenerados, iniciadores degenerados que no hibridan al 100% con la secuencia, o también cuando el grado de complementariedad, es decir, el grado de hibridación entre nuestro iniciador y nuestro gen de interés no sea del 100%, donde algunas de las bases podrán estar desapareadas. El último de los PCRs que vamos a ver, cuyo objetivo es aumentar la sensibilidad y o especificidad de la reacción,
es el PCR nested. Nested se refiere a anidado, es decir, dentro de. Ahorita vamos a ver por qué. En este se requieren dos pasos. Un primer paso en el cual vamos a usar, como en un PCR clásico, iniciadores o cebadores específicos con los cuales se va a llevar a cabo la primera reacción de PCR. Posteriormente utilizaremos otros iniciadores que van a estar anidados, es decir, dentro de el fragmento de DNA que ya ha sido amplificado, de tal manera que esto aumenta no solo la especificidad, ya que se usan 4 juegos de iniciadores, sino también aumenta mucho la sensibilidad. De ahí que sea anidada. ¿Por qué? Porque los primers o cebadores utilizados van a ser o van a estar dentro de la primera secuencia de el producto de PCR amplificado. Ahora vamos a ver la metodología de la PCR nested o anidado. Aquí tenemos una secuencia de doble hélice de la cadena de ADN de nuestra elección, virus, bacterias, hongos, cualquier fragmento o secuencia de DNA que queramos amplificar. Utilizamos como la PCR clásica un juego de iniciadores, uno que le brindará en la 5', 3' cadena y el otro en la cadena complementaria 3', 5'. Con estos, como ya sabemos, elegimos el tamaño del producto que vamos a amplificar en la primera reacción de PCR. Este tamaño azoroso que estamos viendo aquí va a ser de 418 pares de bases. Aquí entonces, con estos iniciadores, vamos a realizar la primera reacción de PCR. Una vez que esta reacción ya se llevó a cabo, que ya la tenemos, usamos el producto de esta reacción para someterlo a un segundo PCR, el cual llamaremos nested o anidado. Recordemos por qué es anidado, porque los primers hibridan dentro de nuestra primera secuencia que ya tenemos amplificada en un PCR previo, de tal manera que aquí tenemos los primers internos para cada una de las cadenas que van a amplificar un fragmento menor. Aquí tenemos uno de 118 pares de bases en el cual está amplificando este fragmento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya lo vimos, no solamente estamos aumentando especificidad, ya que aumenta la especificidad porque son 4 juegos de iniciadores al final los que se están usando para hacer esta doble PCR y también como estamos haciéndola doble, estamos aumentando el número de copias. Ahora veremos un ejemplo de cómo esta PCR nested aumenta la sensibilidad de detección de cualquier producto de PCR. En este caso, mi tesis de licenciatura que realicé con la técnica fenolcloroformo, utilizamos el genoma completo del virus de la hepatitis B y a través de un plásmido que cuantificamos pudimos determinar el número de copias virales que podíamos amplificar con un primer PCR. Aquí como estamos viendo, partimos de 1.500.000, nos fuimos a 1.000.000, obviamente con nuestros respectivos controles negativos, y vemos como lo mínimo que pude detectar yo en un primer PCR fueron 100 copias por 100 microlitros de suero. Este primer PCR, como en el ejemplo anterior, tenía un peso molecular de 418 pares de bases. Ahora, cuando apliqué el nested, es decir, un segundo PCR, vemos cómo ahora pude detectar hasta 3 copias, o genomas virales. Como en el ejemplo anterior, corresponde a un peso molecular de 187 pares de bases. Fíjense la gran diferencia, ¿verdad? Aquí hasta 100 copias y acá 3 copias del genoma viral fui capaz de detectar por 100 microlitros de suero utilizado. De tal manera que las grandes ventajas de la PCR nested es que aumenta la especificidad de reacción porque los iniciadores internos solamente van a hibridar si
ya hay un producto amplificado de la primera ronda de PCR. Y además aumenta la sensibilidad de la secuencia blanco que se requiere amplificar, en este caso obteniendo o viendo como sensibilidad esa capacidad de detección hasta 3 copias de genoma del virus de la hepatitis B, en mi caso. La desventaja es que es laboriosa la técnica, se requiere personal capacitado y tiene un mayor consumo de tiempo y por lo tanto de dinero. Y además aumenta la posibilidad de contaminación. En la siguiente trilogía de las variantes de PCR, como son el multiplex, la RFLPs o el PCR-AMS, estos ayudan a discriminar entre diferencias en secuencias o variantes, de tal manera que estas nos pueden ser útiles. Por ejemplo, nuestras variaciones en nuestro genoma humano nos permiten determinar sobre el riesgo o la probabilidad a desarrollar algún tipo de enfermedad genética y transmitirla a nuestra descendencia. También otro ejemplo podría ser la respuesta a los fármacos que tomamos. Otro más, inclusive el linaje del cual procedemos, si estamos emparentados o no con nuestros propios ancestros, padres, abuelos, etcétera. Ok. Otro, en el caso de los microorganismos, podría ser el determinar las secuencias que comprueban la especie, los subtipos, los genotipos de esas especies. También hay secuencias que nos ayudan a determinar la resistencia a los fármacos, como por ejemplo los antirretrovirales y los antimicrobianos, antibióticos, de hecho. Iniciemos ahora con estos PCRs, o esta serie de PCRs, cuyo objetivo es determinar las variantes en la secuencia de ADN. Vamos a iniciar entonces con el PCR múltiple, cuyo objetivo de este va a ser la detección de más de un organismo en una sola reacción. La identificación también de patógenos puede llevarse a cabo, de patógenos diferentes, de cepas diferentes, de genotipos virales o bacterianos que queramos ver, o para detectar múltiples variantes de genes en un mismo organismo. Lo que habíamos visto, por ejemplo, en el caso de los polimorfismos. Ok. ¿Qué características tiene este? Pues bueno, que requiere varios series de primes. Cada uno va a ser o cada par va a ser específico para lo que queramos detectar. Diferentes microorganismos, diferentes cepas, diferentes genotipos, etcétera. Y nos van a dar una serie de bandas, cada una definida por un peso molecular, en el cual podemos decir, ah, pues esta podría ser Shigella, esta es un neumococo, lo que yo en este caso haya querido amplificar. Por lo tanto, estos iniciadores, una condicionante es de que deben de tener temperaturas de alineamiento muy similares para poderlos correr en una sola reacción. También se usa controles internos de la secuencia que queremos amplificar. ¿Cómo vamos a saber si realmente amplificó o no? O se obtuvo o no reacción. Pues bueno, usando estos controles internos que por lo general cada investigador o cada persona los diseña en laboratorio para tener siempre como control positivo. Uso de enzimas modificadas como las que ya vimos, como las JODESTAR. Esto nos ayuda a evitar productos inespecíficos, por lo que una banda aquí que nos dé un artefacto podríamos decir que está positivo, siendo que no es cierto, ¿verdad? Por eso requerimos las JODESTAR. También se requiere ser muy cuidadosos en la optimización de recursos y obviamente de la reacción como tal. Una de las grandes ventajas del PCR múltiple es también que ahorra tiempo, ahorra de molde, en este caso del DNA utilizado, y gastos. Por lo que al tener este gran ahorro del molde, del tiempo y de los gastos, es muy utilizado en el diagnóstico médico. De hecho, es uno de los PCRs más utilizados. Otra cuestión que también les debo decir es que no tan solo en un gel de agarosa podemos ver estos productos. Si ponemos sondas, entonces podremos verlo en un equipo, por ejemplo, de PCR en tiempo real. Una de las metodologías más sencillitas que existen es la del PCR multiplex, porque solamente requerimos básicamente
una serie de iniciadores que hibriden con las secuencias que nosotros queramos determinar. Estos iniciadores deberán de tener en primera instancia una temperatura de hibridación similar y aparte pesos moleculares diferentes para poderlos diferenciar unos de otros. De tal manera que puedo determinar de esta manera 2, 4, 5, 15 microorganismos diferentes para especies, para polimorfismos y los que ya habíamos visto anteriormente. Una vez que se tienen estos iniciadores, serán sometidos a la PCR clásica normal. Solamente tendríamos que tener, recordemos, enzimas Hot-Star para evitar la formación de dímeros o productos inespecíficos del PCR. Pero todos se realizan o todos amplifican en un mismo tubo, ahorrando de esta manera reacción, tiempo y dinero. Así pues, posteriormente lo someteremos a una electroforesis y veremos que corresponden cada uno de ellos a pesos moleculares diferentes. Y de esta manera podemos determinar cada cepa, cada cadena de interés. Aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que detecta o se ha publicado con PCR multiplex. Virus respiratorios como el de la influenza, A y B, entre otros. Patógenos humanos, ¿sí? Resistencia a los medicamentos y detección de algunas mutaciones. La siguiente variante de los PCRs, cuyo objetivo es determinar variaciones en el DNA, se le conoce por sus siglas en inglés como RFLPs. En este caso, su traducción sería polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, por lo cual este necesitaría específicamente algo que conocemos como tijeras moleculares, que son enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción son capaces de reconocer una secuencia en el ADN y cortar, de tal manera que tendríamos nuestra secuencia de ADN, tendríamos la enzima de restricción, la cual cortaría una vez que reconoce cierta secuencia en este fragmento del DNA. Si no lo tuviera, pues no cortaría. Ahora vamos a ver cuál es la metodología del PCR RFLPs. Consta de dos partes. En la primera parte realizaremos una PCR clásica, la cual contendrá los iniciadores que darán origen al producto amplificado de la secuencia de interés. En este caso, esta sería nuestra secuencia de interés, la cual fue sometida a PCR generando miles de millones de copias de manera in vitro, y si lo quiero ver en un gel de electroforesis, pues vería una sola banda. Lo siguiente es digerir o hacer la digestión de este producto de PCR mediante enzimas de restricción. Recordemos que una enzima de restricción va a reconocer una secuencia. Una vez que la reconoce, son las tijeras moleculares que van a cortar ese fragmento. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos nuestro producto de PCR generado. A continuación, veremos dónde encontramos esta secuencia. A ver, aquí está TAATT, aquí estaría TTC, de tal manera que aquí habría el primer corte. Continuamos ahora, empezamos ahora a leer de esta parte. G, G, C, A, T, C, A, G. Aquí estaría entonces la segunda parte que cortaría, en este caso, nuestra enzima de restricción. De tal manera que aquí hubo solamente dos diferentes cortes, generando tres fragmentos diferentes. Uno de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro de 2, 4, 6, 8, 9. Y como era de 23, el resto sería de 14. Ahora veremos otra secuencia similar a esta,
pero que tiene un nucleótido diferente en el sitio de interés. De tal manera que aquí ya sabemos que generaremos el primer corte, pero aquí ya hay una variante, por lo que ya no va a ser reconocida esta secuencia porque ya no se encuentra y por lo tanto no va a cortar. De tal manera que esta enzima de restricción solamente generará un solo corte, generando a su vez dos productos de PCR diferentes, uno de 6 y otro de 23 pares de bases. Si yo veo estos dos productos, o más bien estas dos muestras de personas en un gel de electroforesis, aquí yo veré que está mi marcador de peso molecular de 5 en 5, que va del 5 al 25, y tendré aquí, en este caso, esta banda que corresponde a 6, esta banda que corresponde a 9 y esta banda que corresponde a 14 de peso molecular. Y en este caso, como solamente generé estos dos fragmentos, tengo la de 6 por el corte que tuve y la de 23. De esta manera yo puedo discernir que hay dos pacientes, en este caso, que tienen o dos cepas o dos microorganismos que tienen una secuencia diferente. El último de esta trilogía de PCRs que vamos a ver, cuyo objetivo es determinar variaciones en la secuencia del ADN, sería el PCR-ARMS, por sus siglas en inglés, que sería traducido como Sistema de Mutación Refractario a la Amplificación por PCR, también llamado tetraprimer, porque utiliza 4 iniciadores con errores en el extremo 3'. Por lo tanto, requeriremos que la polimerasa que amplifique la reacción carezca de la actividad de exonucleasa 3' a 5', que es capaz de detectar y corregir errores específicos en la secuencia de nucleótidos. Esto porque los iniciadores, sobre todo los internos, están diseñados con estas mutaciones para reconocer la variante de interés. Ahora veremos la metodología del PCR-AMS, la cual es muy sencillita. En este va a usar 4 juegos de iniciadores, 2 externos que siempre hibridarán con la secuencia de interés de manera específica. Es decir, amplificarán el fragmento del DNA de la especie, persona que queramos realizar este PCR. Posteriormente habrá 2 iniciadores internos, cada uno contendrá en su región 3' la variante que queramos determinar, de tal manera que aquí tenemos dos diferentes pacientes, uno que tiene el alelo G y otro que tiene el alelo T. Aquí están esas variantes. Así pues, en un PCR que tiene todos estos iniciadores, vamos a tener este amplificación de estos dos, generando un producto que siempre nos servirá como control de la reacción, siempre estará presente. Y otro producto interno generado por estos iniciadores internos, en el cual si el paciente o la cepa que estemos estudiando contiene citosina, entonces el primer que contiene guanina, por complementariedad de bases, será capaz de unirse o hibridar con esta secuencia de DNA y de esta manera generar un producto. Sin embargo, el primer que contiene timina estará buscando su base complementaria de adenina, por lo que al no encontrarla, este primer será refractario a esta secuencia y no habrá amplificado de este primer en verde que contiene la timina. Por el contrario, si la contuviera, entonces se desarrolla o se genera la hibridación, generando de esta manera la amplificación. De tal manera que aquí podríamos ver cómo sería el resultado. Aquí están todas las posibles variaciones que pudiésemos encontrar en distintos pacientes, distintas cepas, distintas secuencias de virus, etcétera.
En este caso, siempre tendremos este amplificado de los iniciadores externos que amplifican la secuencia de interés a manera de un control positivo. Sin embargo, si tuviésemos la guanina, solamente amplificaría el primer específico para esta base y tendríamos un producto más. De esta manera, por peso molecular tendríamos estas dos variantes en un gel de electroforesis. Lo mismo sucede si tuviésemos una variante solo con la timina, timina, entonces generaríamos esta otra variante y por pesos moleculares podríamos distinguir una de otra. Pero pudiese ser que tuviésemos o que fueran esos que se les nombra heterocigotos que contienen las dos variantes, entonces generaríamos o veríamos la generación de tres bandas en el gel de electroforesis. Bueno, para terminar, vemos entonces cómo todas estas variantes de PCR nos dan un universo de posibilidades. Aquí lo más importante es saber cuál es tu pregunta, qué es lo que quieres realmente hacer. No me queda más que despedirme y darte gracias por tu atención y ponerme a tus órdenes para cualquier duda o comentario o aclaración.